Si alguna vez se rompe tu rosario, no lo tires. No lo ignores. No lo reemplaces sin más. Porque, según las enseñanzas del Padre Pío, ese acto aparentemente insignificante puede tener consecuencias espirituales profundas. Hoy, te revelaré el significado oculto detrás de un rosario roto y por qué debes prestar atención. Prepárate para descubrir una verdad que podría cambiar tu percepción de lo sagrado. El rosario no es solo un conjunto de cuentas. Es una herramienta poderosa de oración, un arma espiritual. El Padre Pío, conocido por su profunda devoción y experiencias místicas, enseñó que el rosario es una cadena que nos une a Dios y a la Virgen María. Pero, ¿qué significa cuando esta cadena se rompe? Muchos lo conocían como un fraile humilde. Pero los que se acercaron más a él, sabían que el Padre Pío vivía entre lo visible y lo invisible. Sus estigmas eran reales. Su sufrimiento, constante. Pero sobre todo, su arma más poderosa era el rosario. Durante su vida, el Padre Pío no solo rezaba el rosario. Lo vivía. Decía que cada Ave María era como lanzar una piedra contra el diablo. Que cada misterio era un escudo que protegía al alma. Y que cada cuenta era una gota de sangre espiritual derramada por amor. Una vez, le preguntaron: «Padre, ¿cuántos rosarios reza al día?». Él bajó la mirada, como si sintiera vergüenza de lo poco. Respondió: «Algunos días, 15. Otras veces, más de 30. Los fieles no podían creerlo. Pero su respuesta era siempre la misma: «Es mi deber. Mi batalla es constante». Para el Padre Pío, el rosario no era una opción. Era un campo de batalla. Cada oración era un combate. Cada cuenta, una bala sagrada. Decía que el alma que reza el rosario con fe nunca estará sola, ni en la hora más oscura. Y lo más inquietante, es lo que decía sobre los que abandonaban esta devoción. Cuando un alma deja de rezar el rosario, no se da cuenta, pero es como dejar de respirar espiritualmente. Está viva, pero herida, abierta al enemigo. A muchos fieles les sorprendía verlo murmurar mientras caminaba, mientras sufría, incluso mientras dormía. Un monje que lo cuidaba durante la noche dijo una vez: «A las 3 de la mañana lo escuché rezar, en sueños. Como si el rosario saliera de su alma, no de su boca». Y aquí viene una de sus frases más fuertes, que aún hoy pone la piel de gallina: «El rosario es la espada de los últimos tiempos. Cuando la iglesia tiemble, será el rosario quien la sostenga». No era una metáfora. El Padre Pío vivía bajo ataques espirituales. Decía que veía al demonio con forma física, que lo golpeaba, que lo tentaba, pero que al tomar su rosario en la mano, todo se calmaba, todo obedecía, porque no es un objeto común, es un vínculo celestial. Ahora, entiende esto: si el rosario era su arma contra el mal, ¿qué sucede cuando esa arma se rompe? ¿Accidente o advertencia? No es casualidad. No es simple desgaste. Cuando un rosario se rompe, el cielo está hablando. El Padre Pío enseñaba que el rosario es una cadena de amor, que nos une al corazón de la Virgen, que nos sujeta, como un cordón umbilical, al misterio de la redención. Pero cuando esa cadena se rompe, algo se corta. Hay quienes dicen: «Se rompió porque era viejo, porque lo usaba mucho, porque lo llevé en el bolsillo». Pero hay otras explicaciones, que no se ven, que no se quieren ver. Según relatos de quienes conocieron al Padre Pío, él solía mirar con atención los rosarios rotos. Y en más de una ocasión dijo algo escalofriante: «Este rosario no se rompió, fue roto». ¿Por qué? Porque el enemigo también puede atacar lo que nos protege. No con cuchillos, no con fuego, sino con lo invisible, con lo sutil. El rosario, en manos de alguien con fe, se convierte en una amenaza para las sombras. Y cuando esas sombras no pueden tocarte a ti, buscan romper tu escudo. Un rosario roto puede ser una advertencia, una señal de que tu oración ha molestado a algo, o a alguien, que tu fe ha empezado a hacer ruido en el mundo espiritual, y que las fuerzas que odian la luz, lo han notado. El Padre Pío no creía en supersticiones, pero sí en símbolos, en signos, y repetía una frase clave: «Cuando lo sagrado se rompe, algo ha sido tocado». Muchos devotos han contado experiencias estremecedoras. Rosarios que se rompieron en el momento exacto en que una presencia oscura entraba a su hogar. Otros, que se rompieron al rezar por alguien poseído, o durante un exorcismo. ¿Coincidencia? ¿Casualidad?
o una manifestación concreta del conflicto espiritual que vivimos, sin verlo. Un rosario roto no debe tirarse. No debe ignorarse. Porque podría ser un aviso. Un grito silencioso del alma. Algo se rompió, pero no es solo el hilo. Es una fractura que te pide atención. En palabras del Padre Pío, cuando el rosario cae, detente. Mira a tu alrededor. Reza más fuerte. Porque es allí donde empieza la verdadera batalla. Claudia era enfermera de noche en un hospital católico. Siempre llevaba su rosario en el bolsillo izquierdo de su uniforme. Decía que le daba paz en las madrugadas. Una noche, mientras atendía a un paciente en coma, sintió que algo le quemaba la pierna. Metió la mano al bolsillo, y su rosario estaba partido en 3. Las cuentas esparcidas, el crucifijo caído al suelo. Pensó que se había roto solo. Lo dejó a un lado y siguió su turno. Esa misma noche, 3 pacientes murieron inesperadamente. Uno de ellos, un sacerdote anciano, antes de morir le tomó la mano y susurró: «No debiste dejarlo caer». Claudia no volvió a trabajar de noche. Conserva las piezas del rosario dentro de una caja sellada. Dice que desde entonces, algo la observa cuando reza. Carlos era escéptico. Creció en una familia católica, pero no practicaba. Un día, haciendo limpieza en su coche, encontró un rosario roto en la guantera. Ni siquiera recordaba haberlo puesto ahí. Sin pensarlo, lo tiró a la basura. Esa noche, soñó con su abuela fallecida, que lo miraba en silencio, con lágrimas negras en los ojos. Los días siguientes fueron un caos. Su auto se descompuso, su perro enfermó, y comenzó a escuchar golpes en las paredes de su apartamento. Nadie más los escuchaba. Hasta que un vecino anciano le dijo: «Tú rompiste la cadena. Devuélvela». Carlos regresó al basurero, buscó el rosario, y lo enterró bajo una imagen de San Benito. Desde entonces, todo se calmó. Pero aún no duerme sin la luz encendida. María José asistió a un retiro espiritual en la sierra. Le habían regalado un rosario bendecido por un monje italiano. Una noche, mientras rezaban en círculo, el rosario le explotó en la mano. Literalmente, el hilo se reventó sin que lo tocara. Las cuentas rodaron por el suelo de piedra. Todos lo vieron. El guía espiritual se acercó, la miró a los ojos y dijo: «El rosario no aguantó lo que llevas dentro». Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, encontraron un cuervo muerto en la puerta de la cabaña. El rosario fue quemado en una ceremonia especial. Desde entonces, María José asegura que escucha voces cuando intenta rezar uno nuevo. Si tu rosario se rompe, no actúes por impulso. No lo deseches. No lo ignores. Porque en ese momento, lo invisible se hace presente. Y cómo respondas, podría definir tu protección espiritual. Paso 1. Detente. Observa. Silencio. El primer paso no es físico. Es interior. Detente. Guarda silencio. Mira cómo se rompió. ¿Fue una cuenta? ¿El hilo? ¿El crucifijo? Según los místicos, cada parte rota tiene un significado. Una cuenta puede simbolizar una oración no terminada. El hilo, una ruptura en tu fe. El crucifijo, una desconexión con el sacrificio. Paso 2. No lo toques con descuido. El Padre Pío insistía: el rosario debe tratarse con el mismo respeto que un sacramental. Porque lo es. Si lo recoges, hazlo con reverencia. No lo metas en cualquier cajón. No lo dejes en una mesa cualquiera. Sosténlo en tus manos, como si sostuvieras un fragmento del cielo caído. Paso 3. Reza sobre las piezas. Reúne las partes. Colócalas sobre un paño blanco. Enciende una vela. Reza una decena del rosario por tu intención, y otra por el alma del mundo. El rosario puede haberse roto como señal, pero tu oración aún puede repararlo en lo invisible. Paso 4. Consulta con un sacerdote. No es superstición. Es sabiduría. Lleva el rosario a un sacerdote y explícale cómo ocurrió. Que lo bendiga. Que ore por ti. Hay momentos en los que una ruptura es más que un accidente, y un sacerdote puede percibir lo que tú no ves. El Padre Pío solía decir: el demonio se esconde donde hay indiferencia. Paso 5. Repararlo o enterrarlo. Si puedes, repáralo tú mismo. No por orgullo, sino como acto de fe. Cada nudo que haces, cada cuenta que recuperas, es una victoria sobre lo que quiso romperlo.
Pero si no puedes repararlo, no lo tires. Nunca lo pongas en la basura. Ese rosario ha absorbido tus oraciones, tu sufrimiento, tu fe. Merece una despedida sagrada. Envuélvelo en tela blanca. Llévalo a un jardín bendito, o colócalo bajo una imagen mariana. Y entiérralo. Al devolverlo a la tierra, lo estás regresando a la fuente de toda vida. Como una semilla espiritual. Paso 6. Reemplazo consciente. No compres otro rosario por impulso. No es un accesorio. Elige uno con oración. Conságralo antes de usarlo. El Padre Pío decía que cada rosario debía tener una intención clara, un propósito. Vivimos en un mundo distraído. Un mundo que ha olvidado lo sagrado. Donde las personas desprecian lo pequeño, sin saber que allí habita el misterio. El rosario no es un amuleto. No es una tradición vacía. Es una línea directa al cielo. Una oración que ha sostenido a santos en la guerra, a madres en el dolor, a enfermos al borde de la muerte. Es el susurro constante del alma, buscando a su madre. El Padre Pío lo decía sin rodeos, el rosario es el arma de los últimos tiempos. No por capricho, sino porque sabía lo que se avecinaba. Él hablaba de una batalla, no solo entre naciones, sino entre luces y sombras. Entre lo eterno y lo olvidado. Tú decides cómo portar tu rosario. Como joya, o como cruz. Como costumbre, o como escudo. Pero si alguna vez se rompe, si alguna vez cae de tus manos, que no caiga también tu fe. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Recuerda esto, el demonio no teme al oro. No teme a los templos. Teme al alma que reza con fervor. Teme al rosario apretado entre los dedos de un creyente. Porque sabe que una sola Ave María, dicha con el corazón, puede derrumbar fortalezas invisibles. ¿Aún crees que un rosario roto es solo casualidad? Si has llegado hasta aquí, ya no puedes decir que no sabías. Si tu rosario se rompe, sabrás qué hacer. Y si aún no tienes uno, tal vez es hora de tomarlo. Porque hay batallas que ya han comenzado, y tú eres parte de ellas, lo sepas o no. No tires tu rosario. Reza con él. Lucha con él. Porque puede que algún día sea lo único que te mantenga unido a la luz. Mi nombre no importa. Pero lo que te he contado, sí. El Padre Pío lo advirtió. La cadena del rosario es más fuerte que la del miedo. Solo tienes que tomarla, y no soltarla. Esta historia ocurrió en Sicilia. En un convento olvidado entre montañas. Una joven novicia llamada Alessandra llegó a vivir su retiro espiritual. Llevaba consigo un rosario antiguo, un regalo de su abuela. Un rosario de cuentas negras, pesadas, que decían había sido tocado por el mismo Padre Pío. Durante los primeros días, Alessandra se sintió en paz. Soñaba con cantos celestiales. Veía rostros que no conocía, pero que le sonreían. Todo cambió la quinta noche. A las 3 de la madrugada, la hora de la gran prueba, como decía el director espiritual, se despertó con el sonido de las cuentas de su rosario cayendo una por una al suelo. No hubo forcejeo. No hubo movimiento. El rosario se deshizo solo, sobre su pecho. Cayó como si el hilo hubiese sido cortado por manos invisibles. Ella se quedó inmóvil. Pero lo más inquietante fue lo que escuchó después. Una voz, grave y apagada, que le dijo desde la oscuridad: «Te lo han quitado». Esa noche, Alessandra no durmió. Al amanecer, pidió hablar con el exorcista del convento. No porque sintiera posesión, sino porque sentía que algo la había mirado. El sacerdote examinó el rosario partido. Lo sostuvo, y de inmediato palideció. Solo dijo: «Esto no se rompió. Fue repelido». Ordenó un rito de liberación leve. Y mientras rociaba agua bendita, una de las cuentas estalló. Literalmente, se quebró. La joven fue aislada durante una semana. Y en ese tiempo, tuvo sueños repetitivos, con el Padre Pío, de espaldas, rezando en silencio. Pero nunca se giraba. El rosario no fue reparado. Fue enterrado a los pies de una estatua de la Virgen, y en ese mismo lugar, creció una planta que nadie había sembrado. Una rosa blanca. En pleno invierno. Que hay símbolos que no pueden romperse sin consecuencias. Que lo sagrado, cuando se quiebra, no solo deja fragmentos físicos, sino grietas espirituales. Y que ignorarlas es permitir que el mal entre por las rendijas de la indiferencia. El rosario es más que una devoción. Es un hilo que nos une a lo divino. Y si se rompe,
Algo ha tocado ese vínculo. Puede ser una prueba. Puede ser una advertencia. Pero jamás será un simple accidente. Tú decides qué hacer con los restos. Puedes enterrarlos, guardarlos, bendecirlos o rezar sobre ellos. Pero si los ignoras, estás dejando una puerta entreabierta. El Padre Pío no hablaba en metáforas. Hablaba desde la batalla. Y esta es su advertencia, su legado, su grito desde el silencio: no tires tu rosario. Porque en él está la sangre de tu fe. Hoy más que nunca, cuando el mundo tiembla, cuando la oscuridad avanza disfrazada de normalidad, necesitamos cadenas de luz. Oraciones que no se rompan. Hombres y mujeres que sepan que el rosario no es un objeto. Es un puente. Si has escuchado esta historia hasta el final, no fue por casualidad. Estás llamado a empuñar de nuevo esa arma. A recoger tu rosario roto, y con cada cuenta, reconstruir tu alma. Hay cosas que no aprendemos en libros. Hay verdades que no se enseñan en seminarios. Solo se revelan cuando lo invisible decide hablar. Y muchas veces, lo hace con un rosario roto. El demonio no teme a palabras vacías. Pero sí tiembla ante la oración verdadera. Por eso odia el rosario. Porque cada Ave María, cuando nace del corazón, abre una herida en las tinieblas. ¿Sabías que cada cuenta rezada con fe, según los místicos, libera un alma del purgatorio? Que cada misterio contemplado es como volver a vivir la vida de Cristo, junto a su madre. Entonces, cuando ese rosario se rompe, no subestimes lo que ocurrió. Tal vez se rompió, porque liberaste algo. Porque venciste una tentación. Porque tu oración, humilde y constante, empezó a molestar al infierno. El Padre Pío no era un teólogo frío. Era un soldado. Y en su campo de batalla, el rosario era su espada. El crucifijo, su escudo. El silencio, su estrategia. Él lo sabía: lo que se rompe abajo, resuena arriba. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo está tu rosario? ¿Lo tienes escondido? ¿Lo tienes olvidado? ¿O lo sostienes cada día, como quien sostiene la mano de su madre en medio de la tormenta? El rosario es sencillo. Pero los grandes misterios se ocultan en lo pequeño. En lo que muchos consideran repetitivo, antiguo, obsoleto. Pero los demonios no lo creen así. Ellos saben lo que es. No importa si hoy sientes que has fallado. Si tu fe está rota como ese rosario, no lo tires. No te tires tú. Recoge los pedazos. Vuelve a rezar. Vuelve a construir. Porque con cada cuenta que deslices entre tus dedos, estás volviendo a la vida. Narrador, tono suave, redentor. Y cuando llegue tu última hora, si en tus manos hay un rosario, el cielo sabrá a quién estás llamando. No lo olvides nunca: el rosario roto no es el fin. Es el comienzo de una guerra que ya estás ganando, solo por no soltarlo. Muchos piensan que la fe es un fuego que nunca se apaga. Pero no. La fe es una llama que se alimenta. Día a día. Ave por ave. Cuenta por cuenta. Y cuando esa llama se debilita, el rosario es la cuerda que te impide caer. Imagina esto: un alma camina por un sendero invisible. Cada paso que da, resuena en el cielo. A su lado, una sombra. No habla. Solo observa. Esperando. Pero el alma no está sola. Tiene un rosario entre las manos. Y cada oración que pronuncia, es una luz que quema esa sombra. La obliga a retroceder. Pero un día, la cuerda se rompe. El rosario cae. ¿Qué hace el alma? ¿Se detiene? ¿Se arrodilla? ¿Se da por vencida? Aquí está el secreto que no todos comprenden. Cuando el rosario se rompe, es cuando empieza la verdadera fe. Porque en ese momento, ya no tienes la herramienta. Solo tienes tu voz, tu voluntad, tu decisión. La lucha invisible. Los grandes santos no fueron protegidos del mal. Fueron entrenados en el dolor. Y muchos de ellos vieron cómo su rosario se rompía en medio de la prueba. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no ataca lo que no teme. Si tu rosario ha sido tocado, tal vez es porque tú ya eres un guerrero. ¿Y qué hacen los guerreros espirituales? No huyen. No se quiebran. Recogen sus cuentas, y rezan con ellas una por una. Aún sin hilo. Aún sin estructura. Porque saben que no es el objeto lo que importa, sino la fe que lo atraviesa. Reparación, acto místico.
Reparar un rosario roto es más que un gesto manual. Es un acto sagrado. Cada nudo, una decisión. Cada cuenta que vuelves a colocar, un rezo silencioso. Cada hilo que unes, es como coser las heridas de tu alma. Y tal vez, esa reparación sea vista en el cielo como un sacrificio. Como una promesa cumplida. Muchos preguntan, ¿por qué se rompe el rosario? Algunos piensan en desgaste. Otros en olvido. Pero hay quienes dicen, que cuando el rosario se rompe solo, puede ser Dios mismo quien lo rompe. ¿Por qué? Porque quiere que te detengas. Que observes. Que despiertes. Que no reces por rutina, sino con fuego. Que no sigas, sino que sientas. Detente por un momento, y piensa, ¿dónde está tu rosario ahora mismo? ¿Está sobre tu mesita de noche? ¿En el bolsillo de tu chaqueta? ¿Guardado en una caja, desde hace años? O tal vez, lo perdiste, y ni siquiera lo buscaste. Tu rosario no es solo un objeto. Es testigo. Ha estado contigo en noches de angustia. En vigilias de lágrimas. En esos momentos en que nadie más te escuchaba, pero tú seguías repitiendo, Ave María, Ave María, Ave María. Algunos lo tienen desgastado, con el hilo a punto de romperse. Otros lo tienen impecable, porque nunca lo tocan. ¿Y tú? ¿Qué dice tu rosario sobre ti? Un rosario nuevo puede ser símbolo de renovación, o de rutina. Porque muchos lo compran, pero pocos lo usan. Y muchos lo muestran, pero pocos lo rezan. El rosario no es decoración. Es declaración. Cada cuenta es una huella. Cada nudo, una cicatriz. Cada oración, una victoria o una súplica. Si tu rosario está marcado, es porque ha vivido contigo. Y si está roto, tal vez ha peleado a tu lado. Hay rosarios que lloran contigo, que tiemblan en tus manos, que se impregnan de tus lágrimas en medio del silencio. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Has rezado con tanta fe, que parecía que la cuenta latía? Dime cómo está tu rosario, y te diré cómo está tu alma. ¿Lo tienes escondido, porque te avergüenzas de tu fe? ¿Lo evitas, porque te recuerda que tienes algo pendiente con Dios? ¿Lo usas como escudo, o como adorno? ¿Lo llevas contigo, como quien lleva un arma cargada de luz? Hay personas que, al romperse su rosario, sienten que se rompe algo en su interior. No es superstición. Es conexión. Porque en esas cuentas han quedado atrapadas oraciones, secretos, intenciones, que tal vez nunca dijiste en voz alta. El rosario te conoce. Sabe por qué rezas, y por qué a veces dejas de rezar. Pero sigue ahí. Esperando. Como la Virgen, paciente. Silenciosa. Constante. Cuando mires tu rosario, no veas cuentas. Mira las veces que no te rendiste. Las noches que rezaste con miedo. Las veces que lo apretaste sin palabras. Mira ese crucifijo. Él no se bajó de la cruz por comodidad. Tú vas a dejar caer el rosario por descuido. Tu rosario es tu historia espiritual escrita en silencio. Y si se ha roto, no lo tomes como una pérdida. Tómalo como una pregunta que el cielo te hace. ¿Aún me necesitas? ¿Aún crees? ¿Aún quieres seguir? Narrador, voz suave, con pausa dramática. Y si tu respuesta es sí, toma tu rosario. Aunque esté roto. Aunque no sepas rezarlo bien. Aunque sientas que estás lejos. Solo toma una cuenta. Y empieza. Porque cada cuenta es una mano tendida. Y cada oración es un regreso.